Señor, te damos muchas gracias por tu bondad. Te damos gracias por todo tu favor, Señor Dios. Gracias, bendito Dios y Rey, porque tú nos permites estar aquí, Señor. No es porque nosotros, de alguna forma, Señor, lo hayamos decidido más allá que tú, Señor. Por eso te agradecemos, Señor. Queremos que tú nos hables a través de tu palabra y que tú uses, por favor, mi vida, Señor Dios, te lo ruego. En el nombre de Jesucristo, sea conforme a tu voluntad. Habla tú, pues tú, Señor, traes vida con tu palabra, Señor. Yo no podría hacerlo, solo tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Uno, dos. ¿Sí? ¿No? Uno, dos. Uno, dos, tres. A ver. ¿No? Ahora sí. Uno, dos, tres. Sí, uno, dos. Uno, dos, tres. Bueno, quería hablar como por aquí, pero no se pudo. Bueno, mis amados hermanos, el Señor Jesús, cuando viene a la tierra, Él viene a enseñarnos quién es el Padre, ¿cierto? Sus discípulos un día le preguntaron: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué les dijo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dando a entender que todo lo que Él iba a hacer o a decir es como si lo estuviera diciendo el mismo Padre. Después les dice: creéis en Dios, creed también en mí. Y a lo largo de su ministerio de 3 años aproximadamente que estuvo, les enseñó a sus discípulos la voluntad del Padre, amén, la cual usted y yo podemos entender cada vez que leemos su palabra. Y una de las cosas que el Señor Jesús vino a decirnos a nosotros, pero que Él dijo primero de Él, dijo: yo soy la luz del mundo. Amén. Digo, yo soy la luz del mundo. Pero luego Él dice: vosotros sois la luz del mundo. Él no podría delegar algo que no haya tenido, que no le haya sido dado por el Padre. Por eso Él mismo a nosotros también nos llamó y nos dijo que éramos o que somos la luz del mundo. Entonces le puse así como algo como que llamados a ser la luz del mundo, la luz del día, sí. Y la luz tiene en particular algo, ¿cierto? O el día tiene en particular algo. El día arranca desde la oscuridad, ¿cierto? Antes de que esté la luz, ¿qué está? La oscuridad, la noche. Viene la madrugada y empieza a destellar y empieza a aparecer la luz. Y eso es un simbolismo de usted y yo, porque ninguno de los que estamos aquí aparecimos siendo luz de la noche a la mañana, ¿no? Veníamos de ser ¿qué? Oscuridad. Y poco a poco el Señor empezó a transformar nuestras vidas para poder llegar a ser luz. Y una de las cualidades que tiene la luz es que enseña y muestra las cosas, ¿cierto? Si en este momento apagáramos las luces de todo este lugar, ¡pum!, solo se vería la luz de afuera, ¿cierto? Porque es lo más visible que habría de luz, por decir así. Pero sería difícil
si apagáramos todas las luces, o se fuera la luz en todo el lugar, y yo les dijera a ustedes, levántense y sálganse sin tocar una silla. Muy difícilmente, ¿no? Más de uno tocaría una silla o empujaría una silla. Y uno de los propósitos de la luz es alumbrar, mostrar, ¿cierto? Revelar qué hay. Por eso cuando en Génesis dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía, tuvo que el Señor luego venir a poner ¿qué? Luz, orden, y luego sea la luz para alumbrar, ¿cierto? Para mostrar y empezar a enseñar. Y hemos aprendido que esa luz es el Señor Jesús, ¿cierto? Desde el inicio. Y usted y yo hemos venido, o el Señor nos ha llamado a hacer luz. Y poco a poco lo vamos logrando. Por lo menos yo cuando conocí al Señor, yo fui poco a poco cambiando. No sé, yo he escuchado algunos testimonios de personas que dicen, y yo de la noche a la mañana, ¡pum! Y ya. Y gloria a Dios, el que pudo, tal vez así, ¿no? Pero yo fui de los de que poco a poco, ¿no? Uno empezaba como que a cambiar la palabra del Señor cada vez que uno la lee, o cada vez que yo la leía, empezaba como que a traer algo nuevo a mi mente, a mi corazón, y a sacar la oscuridad que estaba en mi corazón y en mi vida y en mi forma de hacer las cosas y mi forma de ser. Y fue empezando a traer luz. Y yo conocí al Señor estando con unos amigos. Bueno, de niño yo a la iglesia, a la congregación, perdón, y como a los 15 años yo dije, yo necesito del Señor. Y ya me han pasado muchas cosas, y entonces con unos amigos del colegio resultaron que eran cristianos y todo, y andaban conmigo haciendo cosas incorrectas. Entonces dije, pero ¿ustedes sí son o no son? Y recuerdo que entonces empezamos a formar como un grupo de música y tocamos en el colegio para recuperar logros, pasamos, y luego empezamos como a tocar y a conocer. Yo empecé a conocer la música. La única música que yo me acordaba de niño era esa música antigua que cantaba mi abuelita, que a la batalla, oh cristiano, con el escudo de la... Porque cerca de mi casa había una iglesia y eso le daban a la pandera. A combatir, a la guerrera de muerte. Y no se me olvidan esas canciones. Y me acuerdo de muchas canciones de esas antiguas. Entonces cuando yo llegué, ya habían canciones nuevas. Entonces empezamos a tocar esa música. Y uno de ellos dice, muchachos, en la iglesia donde yo voy, usted va a una iglesia y usted qué hace haciendo lo que yo hago, ¿no? Sí, bueno, necesitan músicos. Entonces fuimos allá, tal vez ya les conté, y entonces cuando no había músicos, era una iglesia, y entonces llegamos y habían como 7 viejitas, y nosotros puros pelados, de unos 16 años. Y me acuerdo que nos miraron así, ¿ustedes son los de la alabanza? Y yo, sí, hermana, yo así con ese anhelo de déjenme servir por el amor de Dios, ¿no? Yo quería agradar al Señor. Y entonces, pues, tuvimos una reunión, nos hablaron y todo, y bueno, ya éramos parte de la alabanza. Yo por lo menos en mi corazón tenía un verdadero anhelo y una decisión de servir al Señor. Y en el transcurso, yo creo que solo a mí o a nosotros el Señor tuvo esa misericordia, porque normalmente en una congregación, si alguien va a subir, hay un tiempo, ¿cierto? Como un proceso de espera, y que cumpla ciertas cosas, que venga a la congregación seguido, que dé testimonio, y luego sí, mirar si canta o toca, y luego para poder estar tocando y ministrando, ¿no? A nosotros de una vez eso fue, no había músicos y para arriba. Y entonces todos nosotros veníamos a ser bien cochinos, ¿no? De la oscuridad, bien sucios. Así como cuando usted también estaba en la oscuridad, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que un día estábamos ahí arriba y yo le dije al otro una grosería, le dije, Mari, páseme la guitarra.
Yo me acuerdo que todas las hermanas, esas hermanas me voltearon a mirar y se me salían, no con la intención, y el otro también se le salían cosas, groserías, y ese fue un proceso que solo el Señor pudo permitir con nosotros, y fue cambiando, y fue cambiando, y fue transformando mi vida, y empecé a salir de esa oscuridad. Ya después no decía groserías, ya después no hacía cosas que yo hacía, ya después dejé de ser la oveja negra en mi familia, y empezaron todos como que, y Luis Carlos, ¿qué le está pasando, no? Me empezaron a escuchar que yo ponía música de Marcos Witt y otros. Y entonces yo me acuerdo que mi hermana me dijo, ella me decía, Calich, ¿usted está en una iglesia? Y yo, sí. De alguna forma se empezó a ver como la evidencia de que la luz estaba llegando a mi vida. Y entonces, así como de la oscuridad al alba, y empieza poco a poco a cambiar, así va siendo nuestras vidas. Amén. Pero en el transcurso de todo esto ocurren muchas cosas que solo nosotros podemos lograrlas cambiar si cada día nosotros nos acercamos a la luz. Él dijo, yo soy la luz. Pero después dice, vosotros sois la luz. Y la única forma de que usted y yo podamos ser luz es que empezando con la luz. Y recuerdo que entonces en grado 10 yo no era cristiano, en grado 11 ya era cristiano. Y entonces a mí me decían aleluya. Y yo me acuerdo que yo entraba al salón y todos se ponían de pie. Todos, aleluya, gloria a Dios. Y yo dije, si yo me molesto, ¿quién pierde? Entonces yo tranquilo, ¿no? Y cada vez decían algo, pero recuerdo que a veces se me acercaban algunos y decían, venga, aleluya, dime una cosa. Lo que pasa es que, y me contaban sus cosas. Entonces, de alguna forma, ¿qué veían en uno? La luz. Pero porque veían que yo no hacía las mismas cosas que ellos hacían, ¿cierto? Que lo que yo decía, realmente eso era lo que yo hacía. Entonces, eso era lo que en ellos causaba el decir, bueno, él de pronto sí es lo que dice ser. Amén. Por la misericordia del Señor podemos llegar nosotros a ese lugar. La palabra del Señor dice que Él es el sol de justicia y nacerá el sol de justicia. Y usted y yo venimos siendo como la luna. La luna es un astro que no tiene luz. Pero una vez el sol la alumbra, ¿qué ocurre con ella? Se vuelve una lumbrera, ¿cierto? Y es capaz de dar luz en la oscuridad. No sé si usted ha tenido oportunidad de ir a esos lugares en el campo donde no hay nada de luz y de pronto está la luna así grandota y usted puede ver por dónde caminar, ¿cierto? Dónde no tropezarse. Y usted y yo venimos siendo algo así cuando permitimos que el Señor en nuestras vidas nos vaya transformando y dándole su luz. Pero es necesario, mi amada iglesia y hermanos, que usted cada día, usted y yo, podamos venir al Señor y ponernos delante de Él para que así podamos nosotros ser cambiados y transformados. Amén.
Vamos a ir un momentico al libro, a la carta a los Hebreos. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿qué?, no se canse hasta desmayar. Amada iglesia, cada día nosotros fallamos, ¿cierto? ¿O no? Cada día, aún mire, la palabra dice que si alguien sabe qué es lo bueno y no lo hace, ya es un pecado. O sea, nos encierra a todos de que cada día usted y yo necesitamos delante del Señor ir, postrarnos, despojarnos del peso, del pecado que nos puede asediar. Y como dice muchas veces el pastor, a esta ciudad no le cabe, ¿qué más? Un mal testimonio. Y muchas veces yo tengo que decir: Señor, perdóname porque no he sido un buen testimonio, porque tal vez mi proceder no es como debiera ser. Y entre muchos de nosotros que salimos de acá y volvemos a nuestra ¿qué? Forma. Y entonces usted vuelve a pegar los dientes a veces, ¿no? Después de que todo todos somos hermosos, todos en la casa del Señor nos vemos lindos, ¿cierto? Con esa sonrisota que usted entra por la puerta y Dios le bendiga, hermano, le bendiga, hermano, con su Biblia. Pero una vez usted sale, ¿qué pasa? Como que se quedó la luz en la congregación, ¿cierto? Y es allí donde el Señor nos llama a nosotros a hacer ¿qué? Luz. Mire, hoy en día es más difícil. Antiguamente, por lo menos los 3 primeros siglos de la historia de la iglesia, los que hemos visto en el edificar, la iglesia fue una iglesia sufrida. La iglesia fue perseguida. Muchos emperadores, Decio, Nerón, Claudio, Herodes, Máximo, muchos de ellos persiguieron a la iglesia y los mataban. Pero se sabía cuál era cristiano y cuál no, porque les quitaban todo. Entonces ya no tenían nada más que dar, y era más fácil aferrarse al Señor y mostrar realmente al Señor. Y entonces la iglesia era más fácil decir: ese es cristiano. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando Pedro niega al Señor, dice, su mismo hablar lo delató. Dice que se estaba calentando en el fuego, en el patio, cuando le dice a una mujer: tú también eres de ellos. Y entonces dice: no, yo no soy. Su estar cerca a la luz, que era quién, o que es quién, hizo que él
fuera luz. Por eso le dijeron, usted también es de esos, usted estaba con él. Pero ahora, usted escucha a todo el mundo decir, Dios le bendiga, ¿cierto? Usted escucha a cualquier cantante de lo que sea decir, después de terminar de decir que las mujeres aquí y allá y todo, decir, Dios le bendiga y toda la gloria sea para Dios. Una vez, donde yo me corto el cabello, el señor que pone reggaetón a todo, yo le dije, pero ponga algo diferente, es el pariero, dije yo. Y estaba ese reggaetón, pero todo lo que dice, o sea, todo lo que usted se imagina que dice obsceno y feo y desagradable y que lamentablemente está gustando a la gente que no conoce al Señor, y decía, y yo estaba ahí, y yo, todo lo que decía y decía y decía, y al final empieza a decir, porque el más grande es el que está conmigo, que el que no está en el mundo, y la gloria sea para Dios. Dios les bendiga. Y se escucha a cualquiera decir eso. Y la gente del mundo cuando no conoce al Señor dice, ay, ese es de Dios. Que mi hijo, a ese sí lo puedes escuchar, hijo. Ese es de Dios. Al niñito chiquito, ¿no? Y uno que trabaja con colegios, llegan los niños, profe, y mire que y uno. Y entonces ahora cualquiera dice, la gloria sea para Dios, Dios le bendiga. Cualquiera puede dar un testimonio de que usted los puede ver y dice, no, por ejemplo, X persona famosa, yo enfrenté el cáncer y me aferré a Dios y a su palabra, y Él me dio fortaleza y todo, y vencí, la gloria sea al Señor. Pero usted lo mira y fulana de tal se divorció y se recasó, hizo esto, hizo aquello. Segunda de Corintios 10 dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y aún sus ministros. Ahora es más difícil. Ahora es más difícil. Pero solo si nosotros nos ligamos al Señor, nos aferramos a Él, aún con todos los errores que usted y yo tenemos. Pero usted va delante de Él, Señor, perdóname, Señor, perdóname mi impaciencia, perdóname lo que dije, perdóname lo que le dije a mi esposa, a mi esposo, perdóname porque mentí, no hice lo conforme a tu palabra. Y usted va delante del Señor con un corazón honesto. Cada día usted puede ser perdonado, y si usted permanece allí, usted puede ser y yo cada día transformados. Y entonces lo que sale de nuestras palabras van a ser realidad con lo que decimos. Amén. Vamos a leer Proverbios 4:18. Proverbios 4:18 dice lo siguiente: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va hasta que el día es perfecto. Es como la luz de la aurora, cada día creciendo. Y yo le pregunto, ¿de cuánto usted lleva de ser cristiano? ¿Cuántas cosas usted y yo hemos logrado cambiar? Y hemos dejado que el Señor haga en nuestra vida su voluntad y que nos llene de luz en este momento que se necesita de verdad brillar. Y el precio de serlo correctamente es alto.
El Señor Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero esa cruz no es como usted y yo a veces lo pensamos: no, la cruz leer la palabra, qué pereza leer la palabra de Dios, qué cruz, no otra vez orar. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, da a nosotros tu reino. A ver, no es esa cruz, es nuestra carne, nuestra vida. Allí es donde tenemos que nosotros crucificarla y ponerla. Cada día que usted y yo nos levantamos, si no hacemos eso, ese día vamos a vivir en nuestra propia carne. Usted puede darse cuenta como Pedro, después de recibir la revelación del Señor, al ratico el Señor mismo lo tiene que reprender: apártate de mí, Satanás, ¿cierto? Y nosotros somos iguales, nosotros necesitamos, iglesia, cada día estar: Señor, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Y usted y yo estamos llenándonos del Señor, y entonces podemos empezar a hacer esa luz. Podemos empezar nosotros a reflejar lo que decimos que somos. Amén. Vamos a ver un momentico el Salmo 36:9. Dice: porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. ¿En la luz de quién? Del Señor. Podremos ver con claridad nosotros y andar conforme a la palabra del Señor. Solo en la luz del Señor nosotros podemos llegar a ser luz del mundo. Amén. Una cosa es ser luz del mundo conforme a la voluntad del Señor, y otra cosa es irnos al mundo, pensar que lo estamos haciendo en el nombre del Señor y resultar que no. Muchas veces uno escucha y dice: no, pero yo estoy con ellos, con la gente del mundo, por decir así, porque Cristo me envió a hacer luz allí. Pero si usted no le dice las cosas que dice el Señor, no está haciendo nada, ¿cierto? Muchas veces solamente llegar a un lugar y no declarar lo que el Señor quiere, no nos va a llevar a ser lejos o diferentes de ellos. Ustedes se dan cuenta que el Señor, donde iba, Él estaba con los prostitutas, recaudadores de impuestos, los guerrilleros, porque Simón era un celote, una guerrilla. Estaba con ellos, pero el Señor, cuando estaba con ellos, ¿qué hacía? Les declaraba lo que el Señor decía: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado, está entre vosotros. Cuando llegó donde Zaqueo: Zaqueo, desciende porque me es necesario morar en tu casa. Y entonces, al escuchar al Señor, Zaqueo tiene una confrontación en su corazón y dice: si yo le he robado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces. Había un arrepentimiento. Y entonces es cuando el Señor dice: la salvación ha llegado a esta casa. Y la única forma nosotros de mostrar al Señor y querer a las personas traer al Señor, nos toca decir la verdad muchas veces. A veces uno se cohíbe de decir la verdad. Muchas veces uno erra por no decir lo que tiene que decir.
Y el Señor nos llegaba, Él decía lo que tenía que decir. Él nos decía a la samaritana: "Dame agua". Digo: "Pero tú, siendo judío, ¿cómo me pides a mí, que soy mujer samaritana?". Y él nos dijo: "No, si yo le digo a ella que ha tenido 5 maridos, de pronto se va. Y si le digo que está en pecado, no, gracias, vecina". Le digo, él fue con un propósito. Para los judíos pasar por Samaria les era difícil, porque desde el reino de Roboán, hijo de Salomón, cuando Salomón pecó con las mujeres, el Señor le dijo a Salomón: "Voy a dividir tu reino y te daré solo uno, y los otros 11 quedarán en manos de tu siervo". Era Jeroboán. Roboán era el hijo de Salomón y Jeroboán era el siervo. Y entonces el Señor rompe el reino, y entonces ahí es donde comienza la confrontación entre judíos y samaritanos, porque el reino de Jeroboán, que se queda con 11 tribus, que luego se queda con 10, se va hacia el norte con la capital Samaria. Y los judíos, que es Judá, se va hacia el sur con la capital Jerusalén. Entonces, desde ese tiempo viene el conflicto entre samaritanos y judíos, porque los judíos decían que en el monte de Sión se debía de adorar, y los otros decían que en el monte de Jezreel, los samaritanos. Entonces había una confrontación, y el Señor, para donde tenía que ir, o cruzaba por Samaria, o le daba toda la vuelta para no cruzar a Samaria y no encontrarse con Samaria y llegar a donde tenía que ir. Y un judío pasar por Samaria era peligroso, porque era tanto el recelo entre ellos que podían matarse entre ellos. Entonces, cuando el Señor va con esa mujer, es porque el Padre le había mostrado que tenía que ir allá. Y va y se encuentra en el pozo de Jacob con la samaritana y le declara lo que el Señor tenía para ella, ¿cierto? Le dice: "Dame de beber". ¿Quién eres tú? Pues tú, siendo judío, sabes que con samaritano no nos vamos. Luego, si supieras quién te dice dame de beber, le pedirías, él te daría. Y empieza ahí, y el Señor le dice: "Porque 5 maridos has tenido, y el que tienes no es tuyo". Y entonces ella... Pero el Señor, para traerle luz a su corazón, como decíamos al principio, la luz es la que muestra las cosas, y alumbrar las cosas de su corazón, ¿qué tuvo que decirle? La verdad. Y hoy en día decir la verdad, muchas veces la iglesia y nosotros no la decimos. ¿Por qué va a pensar la otra persona? El Señor, donde iba, decía lo que el Padre le decía que tenía que decir. Él no se quedaba con nada. Había uno más fuerte, Juan el Bautista. Ese sí no se quedaba con nada, ¿no? Vivos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a Herodes le dijo: "No te es lícito tener la mujer que tienes". Y eso le costó la vida. Y nosotros muchas veces, si queremos ser la luz del Señor, que Él nos dijo que somos, tenemos que muchas veces decir lo que viene del corazón del Señor. Amén. No guardarnos, porque usted no sabe si el Señor lo puso usted delante de alguien para eso, y para hacer luz. No solamente ponerme aquí, yo me pongo aquí y voy a hacer luz. Que todos vean que soy luz. Sino nosotros, el poder mostrar y decir lo que viene del corazón del Padre, es lo que nos va a llevar a traer luz a una vida. Amén. Y usted y yo lo somos. Vamos a Mateo 5:14.
Dice, la luz del mundo. Vosotros sois una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder. Y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un almud era una especie como de recipiente de medida para el grano y otras cosas. Era como un triángulo hacia arriba hueco. Usted ahí metía y tenía una medida, y ese era un almud. Y lo que quería decir es: nadie pone una luz y el almud encima para tapar la luz. Y usted y yo, el Señor no nos trajo o no nos tiene para que nos tapemos, sino para brillar. Amén. Y para traer claridad a los demás. Así como cuando decían, aleluya, venga ninguna cosa. ¿Usted qué piensa? Que le digan, no, tranquilo, no, hágale. Pero él decía, no, lo que está haciendo es incorrecto. Porque Dios dice esto. Y si él creía o no me creía, era una decisión de él. Y yo le decía, no, mire, eso no se debe hacer, esto es así, así, así. Cuando yo estaba en ese proceso imagínense, ese proceso de ser luz, fui oscuridad una vez para una persona. Yo me acuerdo que por la ignorancia estaba empezando a conocer al Señor, y entonces lo empecé a ir a la iglesia, pero yo no entendía todo todavía. Yo leía y había cosas que yo decía, bueno, ¿qué querrá decir esto, no? Yo me acuerdo que una amiga del colegio me dice, ¿qué veo? ¿Verdad que usted está en una iglesia, es cristiano? Y yo dije, sí, gloria a Dios. Y entonces digo, yo quiero ir. Y empezó a ir a una iglesia. Y entonces ella empezó a ir a otra iglesia. Y yo estaba en mi proceso de conocer al Señor. Y como a las 2 semanas volvimos a tocar el tema, nos volvimos a encontrar en el descanso, y me dijo, estoy más chévere, más contenta en la iglesia, mi líder y todo esto allá y todo aquello. Y me acuerdo que llegó una parejita de novios, que no eran novios sino como marido y mujer, y llegaron los dos y empezaron a tocar el tema de la sexualidad. Y entonces esa amiga dice, no, eso es fornicación, eso es pecado, eso hay que casarse para llegar a ese punto. Y yo, yo no, ¿qué va? No, si Dios es bueno. ¿Y ustedes se aman? Y yo sí, no, tranquilos, Dios lo que mira es la sinceridad del corazón. Y la otra, como yo era una referencia para ella de que estaba viendo la iglesia, y ella, no, mi líder dice que no. El pastor también dijo que eso era fornicación. No, sencilla, más legalista. Y la pareja, me acuerdo que era así, ¿a quién le creemos? Ella decía, no, porque Dios dice en su palabra, y ella ni me acordaba qué decía. Yo medio entendía cosas. Después con el tiempo yo, qué barbaridad. Y nosotros, el conocer la palabra, ¿qué nos va a traer? Claridad. Y entonces no le va a decir a Pepita, no, Pepita, déjelo. No. Usted ya le va a dar un consejo más conforme a la palabra del Señor, ¿no? Y usted va a ser luz, que eso es para lo que nos llamó el Señor, ¿no? Usted debe más duro usted, no se deje. Porque la palabra es mejor dar que recibir. Ahí sí lo aplica, ¿no? Y muchas veces desconocer la voluntad del Señor, su palabra, donde no está su palabra, que es luz, ¿qué habrá? Oscuridad. Si hay cosas que usted y yo no entendemos, en cierta forma es una oscuridad
que solo la palabra, cuando la logremos entender, nos va a traer luz y claridad sobre esa situación o sobre ese tema. Y esa parejita se fue, yo no sé a quién le creyó, pero yo convencido de que no, papito Dios es bueno. No, ¿usted la ama a ella? Yo, sí. ¿Usted lo ama a él? Sí. Entonces, lo que veo es la honestidad, la sinceridad, decía yo. Y la otra, no, eso es fornicación. Y fui oscuridad para unas personas. Y muchas veces a ustedes, no sé si se le han acercado personas a preguntarle algo. ¿No le ha pasado que le van a pedir un consejo sobre algo que están viviendo? Y si usted no tiene claridad de la palabra del Señor, usted la va a terminar. Pero si usted, la palabra del Señor, usted está en ella, no, eso no se puede hacer. El Señor ama esto, pero el Señor detesta esto. No sé. Entonces cuando llega una persona se le dice, no, mire, Dios, el Señor dice que esas cosas nos traen consecuencias y tal, y se empieza a explicarle a la otra persona, pero cuando usted no está en la palabra, usted dice lo que dice mucha gente, y la palabra dice, y no dice lo que dice, lo que dice, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré, y no se cae la hoja de un árbol sin que el Señor sepa, sin su voluntad, y eso tampoco lo dice la palabra del Señor. Entonces atribuimos, así como yo atribuí en ese momento que era del Señor, no, la honestidad, el amor, la sinceridad, ante todo, ¿no? Pero nosotros conocer la palabra y tenemos la obligación, porque dígame usted, ¿quién espera al Señor que sea el que alumbre aquí? Usted y yo. Porque su vecino o su vecina es la que está en la oscuridad. Pero si usted y yo no tenemos la luz, en tu luz veremos la luz del Señor, pues habrá oscuridad también en nosotros. Amén, iglesia. Así que, iglesia del Señor, nosotros tenemos una responsabilidad grande. No solo venir aquí y encontrarnos, sonreírnos, y como muchas veces yo le he tenido que pedir perdón al Señor, digo, Señor, se me está volviendo una monotonía, tal vez esto. Tal vez se me está volviendo una costumbre. A veces pensamos, cuando usted y yo pensamos, no, que es que estamos nice, re bien, es cuando nosotros tenemos que estar muy pendientes de nuestro corazón, de lo que hacemos. Porque deslizarse es fácil. Lo hablábamos la vez pasada. Este mundo está diseñado para llamar toda nuestra atención en todos nuestros sentidos: la vista, el tacto, el habla, el oído, en todo. Si usted va para donde usted vaya, el mundo le habla, le bombardea. Y aparte de las situaciones difíciles que usted vive, le hablan y le bombardean. Pero si usted no llega aquí, ¿qué va a pasar? Va a terminar cuando le van a terminar diciendo, ¿usted no era que era cristiano? Y uno, no, sí, yo no, pero es que no parece. Y si cuando uno se encuentra, aleluya, gloria a Dios, después lo mira a otro, no, pero ese que no. Así que, mi amada iglesia, nosotros, por el Señor, necesitamos acercarnos a Él. Amén. Más en estos tiempos que estamos viviendo, donde es fácil argumentar la verdad. Mire, la verdad del Señor
nunca se va a comparar con la verdad humana, porque la verdad del Señor ofende. La ética de Dios nunca va a encajar con la ética humana, porque siempre va a ser contraria. La ética humana dice: no, aceptémonos todos, tal como somos, como dice la iglesia católica, dice: usted adora a Buda, usted adora a fulano, adoramos al mismo Dios, tenemos un mismo Dios. Cuando no es así. Amén. La verdad del Señor, la ética del Señor va más allá. Cuando el Señor le dice a una mujer: mujer, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿De qué la estaba humanamente tratando? Ahí es donde dice: no, pero es que Dios es malo, Jesús es malo. ¿Cómo le va a decir a una mujer, una pobre mujer necesitada que tiene una dificultad de su hija, decirle que no? Que primero nosotros, eso se llama discriminación, eso no sé qué, ¿cierto? Pero para el Señor no es así. Entonces, hacer la voluntad del Señor muchas veces va a ofender. Y muchas veces vamos a ser ofendidos si no nos encontramos en la voluntad del Señor. Amén. Si usted no está pegado a la palabra, si usted no está meditando en Él, si usted no tiene una vida de oración, no será raro que en algún momento alguien se le acerque y le diga algo y usted se vaya a sentir ofendido, porque lo que le están diciendo es la verdad. Es como cuando usted pronto viene a la iglesia y el pastor o la alguien está hablando y no, esa la tiene contra mí, no, ya sabía que era yo. Es la palabra del Señor. La única forma que puede traer vida a nosotros es traspasándonos, mostrándonos quiénes somos realmente. Ese que es usted y ese que soy yo, ese impaciente, ese mal geniado, todas esas cosas malucas que usted y yo todos los días tenemos que poner al Señor, rendir al Señor. Solo el Señor las puede cambiar. Amén. Lejos de Él no lo vamos a poder hacer. Amén, iglesia. Así que yo le invito que se ponga de pie. Hoy salimos temprano, más que no tengo reloj, entonces no sé qué hora son. Yo le pido que cierre sus ojitos y con honestidad, mire, con sinceridad. La diferencia entre, lo decíamos la otra vez, Saúl y David, era que Saúl era orgulloso y no reconocía, David sí. David pecaba contra el Señor, he pecado contra el Señor. Y vamos a pedirle al Señor que en nosotros se pueda ver lo que Él desea que se vea en nuestras vidas. Y Señor, te lo pedimos con todo nuestro corazón, Dios. Dios eterno, es fácil que se nos vuelva costumbre las cosas que deberían arder como un fuego dentro de nosotros. Padre, queremos pedirte perdón, Señor, no juzgarnos, Señor, condenarnos, perdón, porque solo tú lo puedes hacer, Señor, pero sí reconocer de nuestra necesidad de ti, Señor, que alejados de ti solo puede invadir nuestra vida oscuridad, pero si nos acercamos a ti, Señor, podemos ver lo que necesita ser cambiado, Señor. Y perdónanos porque muchas veces, Señor, hemos sido tinieblas para otros. Perdónanos, Señor, porque muchas veces por no declarar tu palabra, Señor, otros han seguido viviendo en tinieblas, Señor. Te rogamos, Señor,
Te pedimos, Señor Dios, con todo nuestro corazón, que nos laves con la sangre de Cristo. Señor, todos los que estamos en este recinto, Señor, necesitamos de ti. Todos los que estamos aquí, solo el sacrificio de Jesús nos puede acercar a ti, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por favor, nuestro corazón reciba tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, Señor, que se pueda cumplir el propósito de cada palabra, Señor, que es transformarnos. Dios, danos sabiduría en nuestra boca, danos templanza, danos valentía también, Señor, la que tú ya nos entregaste porque nos diste espíritu de amor, de poder y dominio propio, que la podamos desarrollar, Señor, en nuestras vidas. Señor Dios, no queremos venir más a este lugar, sentarnos en un lugar, escuchar a alguien decir cosas y salir y seguir viviendo con nuestra propia oscuridad. Queremos rendirnos delante de ti. Queremos que ante tu luz sean expuestas todas las áreas de nuestra vida, Señor. Tú dices en tu palabra que vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia santa. Señor, y no lo hemos sido. Pero queremos, Señor, como dice en Hebreo, Señor, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr la carrera que tenemos por delante hacia la meta del supremo llamamiento. Queremos, Señor, hoy recibir las misericordias que tú predestinaste para este día, Señor, y tomarlas, Señor, y hacernos de ella y levantarnos, Señor, levantar nuestro corazón, nuestra vida para ti, Señor, ya no más vivir para nosotros, ya no más como hemos hecho muchas veces, Señor, decir que se haga tu voluntad y seguir haciendo lo contrario, nuestra propia voluntad, Señor. Con honestidad, dígalo al Señor. Me llama, día a día el pecado viene. Mas yo elijo Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo ya nací, ya morí a mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo
y para llamarte Padre. Sí, Señor, está a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy, solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, Dios. Así día a día el pecado bien nos llama, Señor. Día a día circunstancias nos quieren alejar de ti. Día a día vienen tentaciones. Día a día el pecado viene, pero yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí a mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Pues yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí a mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Pues yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Cada día la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo a Cristo de atrás día. Ya morí a mi vida y ahora vivo la vida de Dios.